Un saludo a los amigos del Huffington Post desde Bruselas. Estamos en el Parlamento Europeo, siguiendo muy de cerca, con mucha preocupación, la crisis de los refugiados en Europa. Están llamando a las puertas, huyen de la guerra, buscan paz, buscan libertad y de momento no estamos siendo capaces de ofrecer un plan de emergencia a la altura de la grave situación. Les voy a presentar a nuestros invitados con quienes vamos a hablar de este asunto. Jonás Fernández, eurodiputado del PSOE, gracias de nuevo. Nada, vosotros. Le doy la bienvenida a Javier Nart, de Ciudadanos, gracias. Muchas gracias. Tania González, diputada de Podemos, gracias por estar con nosotros. Y Lucía Avellán, corresponsal del diario El País, gracias también. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar poniendo un poco de contexto. El lunes no hubo acuerdo, los ministros del Interior dijeron no, o algunos de ellos dijeron no, y seguimos sin acuerdo. Lucía, ¿qué pasó? ¿Por qué, a pesar de la gravedad de esta situación, somos incapaces de ponernos de acuerdo? Sí, básicamente porque la capacidad de persuasión de los principales defensores de este esquema, que en aquella reunión de ministros eran Francia y Alemania, no funcionó. El bloque del Este, que desde el principio había sido muy claro en su rechazo al esquema de cuotas, mantuvo su postura, pese a los intentos de que cambiaran de opinión desplegados a lo largo de toda la semana. Y bueno, se fue, digamos, descafeinando la declaración que pretendían aprobar los ministros en esa reunión, hasta el punto de decir aprobaremos los 120.000 refugiados en principio y con la flexibilidad necesaria para el resto de países. O sea, sí, se fueron haciendo concesiones a los países más opuestos a este esquema y aún así los países del Este, fundamentalmente Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Letonia, digamos, esos son los fieramente opuestos. Hay otros que tienen objeciones, pero para este mecanismo de urgencia estarían dispuestos a aprobarlo. Pues esos 6 no fueron capaces de respaldarlo y se suspendió la reunión. Bueno, estados en rebeldía frente a los que el Parlamento Europeo puede hacer algo, puede meter más presión. Me parece que se acaba de votar una resolución, acaban de votar ustedes una resolución. ¿Qué es lo que piden? ¿Puede hacer algo el Parlamento? Bueno, la resolución del Parlamento va en la línea de la que hemos aprobado ya la semana pasada en Estrasburgo, respaldando la propuesta de la Comisión. Yo creo que desde el inicio de esta legislatura estamos viendo un debate, ¿no?, entre la Comisión y el Parlamento frente al Consejo, después de una legislatura muy marcada por las directrices del Consejo, y en esta ocasión se ha visto de nuevo que el Parlamento Europeo está con la Comisión en este asunto y obviamente pues, con esta declaración esperamos redoblar la presión para lograr que en las próximas semanas pues los consejos de ministros, los consejos de los ministros del Interior, si no hay un Consejo Europeo antes, acabe por respaldar este sistema. Javier, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver, el problema que tenemos es el menor de los problemas. Existe lo que estamos viendo y existe lo que nunca hemos querido ver. A mí la imagen espantosa, terrible del niño ahogado en la playa es algo que me impacta, pero por ejemplo también me impacta aquella imagen que vimos de aquel niño palestino que era disparado y su padre abrazándolo. En ese momento se nos moviliza el sentimiento. Pero lo que hay que tener es un pensamiento estratégico y es que ese niño es el antecedente de otros niños que van a seguir muriendo y después siguen muriendo y otros que murieron anteriormente. Por tanto, el problema no es movilizarte por lo que ves, sino por lo que existe. En Siria la guerra no empezó ayer, empezó hace 4, casi 5 años. Y los refugiados no están de ayer, están de hace 4 o 5 años. Esta gente que llega no son refugiados de guerra, son refugiados de la miseria de los campos. Y lo que tiene que hacerse es que los campos de refugiados tengan las condiciones mínimas de habitabilidad por una razón. Europa no tiene la capacidad de ser el refugio de todo el que pueda llegar, sobre todo cuando le exigimos que se muera durante el camino. Por ejemplo, cuando se ven las imágenes de las personas que están saliendo de las costas libias, es que yo esas imágenes las he visto en el interior de Libia, las he visto en Sudán, las he visto en Chad, las he visto en lugares que la gente no ve. Y te digo, a mí no me afecta tanto la imagen espectacular, terrible, de los ahogados, como los muertos que no se han visto y que siguen pasando. Y te termino de decir, un refugiado de guerra es un refugiado de guerra. No es verdad que toda la gente de Malí son refugiados de guerra. Un bambará, por ejemplo, de Segú, no es un refugiado de guerra porque no ha visto la guerra nunca. Pero una vez que llegan, que salen de esos campamentos, que llegan a Europa, que llaman a las puertas... Lo que no se puede es mandar el mensaje siguiente.
vengan ustedes, juéguense en la vida, mueran muchos, que el que llega tendrá premio de consolación. Si tenemos un corazón tan sensible, yo digo lo siguiente: no exijamos que los jóvenes se jueguen la vida, que las mujeres sean prostituidas en el camino, que mueran en el camino o se ahoguen. Pongamos barcos en los puertos de África y que venga quien quiera venir. Claro. Los viejos, la gente que no tiene capacidad, porque hay algo que a mí me escandaliza, que es la solidaridad estética, es la solidaridad de lo que vemos, pero no de lo que no estamos viendo. Gracias. Quizás, Tania, ¿quieres responder a estos comentarios de Javier? Con respecto a, en primer lugar, con respecto a la reunión de los ministros de Interior, creo que no podemos esperar otra cosa cuando dejamos esta decisión en manos de personas que son las que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad en su país y tienen un interés puramente nacional, y es una cuestión al final de voluntad política, que pueda haber una solución más satisfactoria a este conflicto, y pasa por, como comentaba, por la voluntad política. Europa se ha gastado 1.600 millones de euros en blindar fronteras y solamente 700 millones de euros en ayuda humanitaria, ¿no? Se trata de cambiar el modelo de Europa. Si estamos hablando, Europa tiene que ser la Europa de la democracia, la Europa de los derechos, la Europa del respeto a los derechos humanos. Lo primero es garantizar el respeto a los derechos humanos, asegurar que las personas que necesitan refugio en otro país pueden solicitarlo en los propios países de origen, y eso pasa por derogar el protocolo de Dublín. Y ahí tenemos el ejemplo de que se puede, de que realmente se puede poner una solución con las ciudades, la red de ciudades refugio, que está encabezada, entre otros, por Madrid y Barcelona, donde la actuación ha sido brevemente. Eso es puramente utópico. Europa no puede recoger a todas las personas que por cuestiones económicas y por cuestiones de desesperación quieren llegar a Europa. Un refugiado de guerra es un refugiado que huye de la inseguridad, de la muerte, de la destrucción, y cuando entra en un país seguro ya no es un refugiado de guerra, está allí y está seguro. Lo terrible es que los campos en Turquía son espantosos, que la situación de los campos en Líbano también son durísimas, y lo mismo en Jordania. Y en este momento no están buscando refugio por la guerra, están buscando refugio por la desesperación. Pero entonces, es que escúchame. Entre Turquía y Líbano han acogido ya más de 2 millones de personas, quiero decir, y estamos hablando de una cuota de 32.000 en la Unión Europea, que es una cosa ridícula. Estamos hablando de que el mensaje es: juéguense la vida, atraviesen espacios y cuando lleguen se quedan, y eso es imposible. Javier, un momento. Hombre, están en contra, están en contra. No puede ser el sistema de acoger refugiados. Están en contra en Ciudadanos del plan propuesto por la Comisión, porque quizás, como usted decía, es un efecto llamada, como suele decirse. No, yo estamos de acuerdo por una razón. Ante la situación creada hay que dar una contestación, y la contestación no puede ser la húngara, que es cerrar las fronteras. Pero también lo que tenemos que tener claro es que si el mensaje que se está mandando, y se está mandando, es: juéguese la vida con sus hijos, porque su desesperación, si salva usted el pellejo, es que entra usted en Europa, eso es un mensaje absolutamente erróneo. La parte necesaria ahora, que es la contestación táctica, es correcta, el acogimiento, pero estratégicamente hay que ayudar a los refugiados in situ, y te digo por una última razón: porque son los que van a reconstruir su país, porque si no, sus ingenieros, sus arquitectos, sus técnicos se quedarán en Europa y la reconstrucción de Siria no será posible. Antes de responder a Javier, voy a mostrarles una imagen que es una de tantas que hemos visto estos días, en la que se puede ver a refugiados entrando, en este caso por Hungría, en una alambrada con espinos, y quizás, bueno, quería mostrar esta imagen porque creo que ayuda a ilustrar lo que estamos hablando, ¿no? Vamos, yo creo que es un poco respondiendo a Javier, que obviamente es necesario estabilizar los países de origen, es necesario que la guerra en Siria, en fin, se alumbre hacia alguna salida, es necesario que los planes para estabilizar Irak salgan adelante, es necesario también que los esfuerzos para que en Libia haya un gobierno estable, pues en fin, todos estamos de acuerdo en que es prioritario o es necesario que los países de origen tengan que tener condiciones estables. Ahora bien,
decir que hay que evitar que el efecto llamada y que están mejor en los campos de refugiados de Turquía y de Líbano, pues hombre, seguramente Europa debe ayudar a mejorar las condiciones de los campos de refugiados, pero cuando la gente está llegando a Europa no podemos, yo creo, mirar para otro lado y echarle la responsabilidad a Turquía y a Líbano y a Jordania porque los campos de refugiados ahí están en malas condiciones. Probablemente haya que ayudar a que esos campos estén bien, pero con las personas que están llegando, obviamente hay que recogerlas, hay que darles... ¿Por qué llegan? Bueno, porque las condiciones son terribles. Llegan huyendo de la guerra y porque esas condiciones son terribles. No huyen de la guerra, que ya están seguros. Sí, pero han huido de la guerra antes. Pero están seguros en Líbano y en Turquía, sí, digámoslo claro. Pero han huido de la guerra antes, Javier. Están llegando por el Mediterráneo a decenas de miles desde Libia. ¿Tú sabes cuántos libios vienen entre ese grupo? La inmensa absoluta... De libios vienen pocos y son los que sufren la guerra. Entonces la responsabilidad es de Turquía y de Líbano y ya está. Es que escúchame, no es culpa nuestra. Es que escúchame, no la inmensa mayoría de los que llegan son nigerianos, malienses, nigerinos, subsaharianos. Sí. En Nigeria el conflicto está en el estado de Borno y de Adamawa, en el extremo norte, pero te llegan gente de Kano, te llegan gente de Sokoto, te llegan gente de Lagos que no han visto la guerra en su vida porque no les llega. Llega más gente de Eritrea. Eritrea es distinto, Eritrea es diferente, ahí estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué hacemos con ellos, Javier? Sí. Eritrea, de Irak, de Afganistán, también, etcétera. Pero es que no olvidemos, porque a veces tenemos que mirar un poco a nuestra propia historia. No olvidemos Javier, vamos a dejar que un momento a hablar a Europa Tania. tiene el récord exportando refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. No me quiero imaginar qué habría pasado si a nuestros refugiados los hubiesen tratado de esa manera. Es decir, que tenemos que mirar también a nuestra propia historia. Y exactamente lo que se trata es de establecer las condiciones para que esos refugiados ¿a un Yoruba de Lagos le llamas refugiado de guerra nigeriano? Perdóname, déjame terminar. Y una cuestión muy concreta sobre la foto, porque yo creo que también tenemos que mirarnos, nosotros somos todos eurodiputados españoles, a mí me recuerdan estas imágenes también a lo que ocurre en nuestras fronteras, en Ceuta y Melilla. Cuando hace no tanto tiempo, hace poco tiempo, pues murieron personas que se acercaban a las costas españolas atacadas por pelotas de goma y bueno, murieron por ahogamiento, pero porque no podían acercarse a la costa por el ataque a pelotas de goma. Es decir, tenemos que mirar también la propia política española en este respecto, que es absolutamente deleznable. Tú estás en favor de una inmigración ilimitada y cualquier persona que llegue con cualquier razón, correctas o simplemente económicas, pasen. Lo que acabas de decir tú de Eritrea es verdad. Un joven eritreo es un refugiado, porque sus condiciones son de esclavitud. Javier, Pero un Yoruba de Lagos que te habla de que es refugiado de guerra, eso no es verdad. No es verdad. Javier, dejemos un momento. ¿Quieres responder brevemente? Buenismo no va a ninguna parte. Hay que conocer las cosas. ¿Ustedes en Podemos están a favor de que no tengamos fronteras, o quieren establecer algún criterio? Nosotros en Podemos estamos a favor de otra política exterior, no una política exterior de blindaje hacia adentro, que es lo que tenemos ahora mismo, una política de blindaje hacia adentro, convirtiendo Europa en una especie de gueto que ni tan siquiera, porque dentro de la propia Europa la desigualdad es tremenda y también nos encontramos con gente en situación de exclusión social, en situación de pobreza, etcétera, etcétera. Pero una política que respete los derechos humanos, y hay cosas muy concretas de las que estamos hablando. No queremos que haya conflictos, no vendamos armas. No contribuyamos a los conflictos fuera, no vendamos armas nosotros. Queremos una entrada, digamos, digna de las personas que vienen de los refugiados de otros países. Vamos a hablar de Peleemos la derogación del protocolo. Vamos a hablar ahora mismo de la entrada digna, de las condiciones de algunas de las fronteras. Voy a mostrar otra imagen que es de ayer, pero publicada hoy, del New York Times. Se puede ver bueno, ya lo han visto, ¿no? A un padre protegiendo a su hijo, tratando de entrar en Hungría, tratando de entrar en Europa, en la Unión Europea, están en Serbia, pero no lo logran. Quizás, Lucía, ¿nos puedes contar un poco las tensiones que está generando en torno al gobierno húngaro? Supongo que no es fácil para la Comisión Europea ser diplomático y contundente a la vez cuando un gobierno está probablemente actuando sin respetar los valores que todos compartimos, los valores de los derechos humanos, los valores de la Unión. Claramente esa imagen refleja que no son comportamientos europeos. Al fondo figura la bandera con la estrella europea,
pero claramente esa gente podría estar huyendo de las bombas también en su propio país. El dramatismo refleja eso. Entonces, para la Comisión Europea efectivamente no es fácil, entre otras cosas porque tampoco tiene los instrumentos para actuar con agilidad. La Comisión puede abrir procedimientos por incumplimiento de las leyes migratorias, pero son muy lentos. Tiene que mandar una primera notificación, una segunda, solo al final puede ir al tribunal y a lo mejor se salda con una multa, pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Realmente eso no es eficaz para abordar una situación como la que vivimos ahora. Es una situación de urgencia que ni siquiera, o sea, no se trata de un debate migratorio, es mucho más acotado. Estamos hablando de un problema de refugiados, aunque pueda haber algunas excepciones de gente que aprovecha esta ola y, digamos, se suma también con la misma etiqueta de refugiado, pero ahora mismo estamos hablando de eso, son básicamente refugiados de guerra de Siria. Gracias. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir con este tema, pero ¿qué hacemos con Viktor Orbán? Es un primer ministro elegido democráticamente, está en Hungría desde el año 2010, pero en una crisis como esta de refugiados utiliza los comportamientos más extremos, la brutalidad policial. Ayer cerró la frontera. Jonás, has estado visitando Hungría, Serbia. Sí. Quizás con esta imagen también de fondo, pero con otras que han salido. No, la semana pasada, después del pleno de Estrasburgo, nos volé hasta Budapest y estuvimos viendo la frontera de Serbia y Hungría. Y la verdad es que el trato de las autoridades húngaras a los refugiados es absolutamente deplorable. Vamos, yo no me extraña nada esta imagen después de los campos de concentración a los que el gobierno llevaba a los refugiados. No se pueden llamar campos de refugiados a un entorno vallado, con concertina, con policía alrededor de todo el entorno que imposibilitaba la comunicación de los refugiados simplemente con periodistas o con las personas que nos podíamos acercar a poder hablar con ellos, sitios absolutamente hacinados. Pude ver la nave en la que la semana pasada había un vídeo, ¿no?, de donde las autoridades tiraban bocadillos a la gente. Pues bueno, pude entrar a ver aquella nave. Y la verdad es que, en fin, los refugiados están hacinados, un sitio sin ventilación, la propia policía iba con mascarillas porque había unos olores imposibles. Y la verdad es que yo creo que Orbán no puede seguir ahí, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, y bueno, después de charlar con colegas en esta casa del Partido Popular, deberían tomar alguna decisión, porque su comportamiento nos avergüenza a todos. Y yo creo que estamos tardando en que el Partido Popular al menos eche de su grupo a Orbán y la presión europea, ¿no?, le obliga a revisar sus posiciones. Javier, pues ¿qué hacemos con...? Coincido absolutamente con lo que ha dicho el señor Orbán. ¿Qué hacemos? No, es que coincido, no hay discusión posible porque es que está refiriendo a una realidad indiscutible. ¿Sabes cuál es el enorme problema? Que yo mucho me temo que la popularidad interna de Orbán suba. Eso es lo que mucho me temo. Hay realidades que no me gustan nada, pero es la realidad. Y mucho me temo que la política insolidaria, absolutamente ciega, brutal, de los países del este respecto a los refugiados va a incrementar. Y esta es otra realidad, que ciertamente hay otra cuestión que yo creo que es importante. Ya va siendo hora de que los políticos dejen de mirar las encuestas de popularidad y actúen con ética. Y eso, si cuesta votos, pero hay que ser inmediatamente solidario. Y esa solidaridad, te repito, yo estoy de acuerdo con que los conflictos deben evitarse. Pero decir, por ejemplo, que el conflicto de Siria es consecuencia de una especie de conspiración internacional entre la pérfida Rusia y el pérfido Occidente no es verdad. Eso es consecuencia de unas situaciones internas de represión brutal del régimen criminal de Bashar al-Assad, que ha dado como consecuencia el que tengamos ahora otra bestia más poderosa, que es el islamismo extremo, alguno wahabita apoyado por Arabia Saudita. Pero decir, bien, hay que impedir las guerras, yo estoy de acuerdo, pero el problema es que las tenemos. La guerra en Libia, la conozco bastante bien, es una guerra interna de ellos, con una indicación que es importante. A ver si nos damos cuenta de que cuando hablamos de refugiados que llegan de las costas libias, los eritreos es otra cosa. Los eritreos es otra cosa. Nos están llegando refugiados económicos con el cuento de la guerra. Es más, atraviesan una zona en guerra terrible, que es el sur y el norte, para llegar a las costas y vienen de un lugar donde no hay guerra. Por lo tanto, vamos a dejar de ser abducidos por ciertas etiquetas. Conozcamos la realidad y te concluyo. Es que cuando hablamos de los tránsitos del Sáhara, a mí no me los va a explicar nadie. Yo la foto esa espantosa del padre ensangrentado con el niño, eso me golpea. Pero es que llevo 40 años recibiendo ese golpe porque lo he visto. Yo he hecho el tránsito sahariano en los mismos camiones hace 30 años. Sé lo que es eso y sé de lo que hablo. Si queremos evitarlo,
tengamos que evitarlo en origen y entonces pongamos barcos en lagos para que se embarquen en los barcos y lleguen a Europa. No les obliguemos a la gincama mortal del Sáhara y el Mediterráneo. González. Y eso es inviable. Gracias, Javier. Gracias. Sobre la cuestión concreta de la que estábamos hablando ahora, que es la política que está teniendo Hungría con esto. Está claro que, bueno, pues también comparto lo que ha dicho Jonas, ¿no? Pero, como decía antes, es que en el caso del Partido Popular en España está aplicando las mismas políticas en Ceuta y en Melilla. Yo no me quiero imaginar lo que haría el Partido Popular si estuviese en esa situación. O sea, creo que hay una correlación entre las políticas las vallas para que entre cualquiera en Ceuta y Melilla? Mi pregunta es esa. Dejémonos de metafísica y vayamos a la física. Estamos hablando de crisis que de entren refugiados, todos. de la política de Hungría, de la política de España con respecto a migraciones. Que decir, vamos mójate. Además Además del humo, entra la realidad. ¿Qué harías? ¿Quitarías las vallas de Ceuta y Melilla? Desde luego... ¿Las quitarías? Por supuesto que quitaríamos las vallas. Quitaríamos las vallas y todo el dinero que nos gastamos en blindar las fronteras, en levantar vallas y en matar, porque es lo que está pasando, matar a otras personas que vienen de situaciones de conflicto, de situaciones de hambruna, vamos a gastárnoslo en ayuda humanitaria. He dado dos cifras muy concretas. La Unión Europea se gasta 1.600 millones en blindar fronteras y solo 700 en ayuda humanitaria. Tania, yo creo que hay un tema, hay muchos expertos, hay muchos expertos, seguimos con este tema, hay muchos expertos que están diciendo efectivamente que las vallas no sirven para nada, son marketing, en el caso de Hungría, son marketing, propaganda nacional para mostrar fortaleza, pero en el fondo siempre habrá vías de entrada. Por lo tanto, el debate de las vallas yo creo que las puede haber más altas, más bajas, más agresivas. En Hungría, estos días que estaba allí, pues las vallas solamente ocupan unos kilómetros de la frontera, obviamente no puede cubrir toda la frontera. Es verdad que se han ido construyendo y ampliando, por cierto, construidas por presos. El gobierno húngaro usa presos para construir esa valla de concertinas, pero cuantos más kilómetros pongan, lo que hará será subir el precio que cobran las mafias por pasar a la gente, porque hasta el lunes que cerraron la frontera, pues había una zona bastante cómoda para cruzar, que fue donde estuve. Si cierran ahí, pues lo que van a hacer es, las mafias que trafican con la gente, pues subirán el precio por pasarlos por otro sitio. Con lo cual, es verdad que probablemente gran parte del asunto de las vallas es más política para alimentar al electorado interno, pero realmente no resuelve ningún problema porque la gente sigue pasando, eso sí, pagando un peaje más alto y pues con condiciones de mayor riesgo personal para los propios refugiados. La verdad es que la situación es terrible, es atroz, ¿no? Que esas familias, esos niños, con independencia de si debemos ayudar a Turquía o al Líbano a mejorar sus campos de refugiados, que debemos hacerlo, pero también debemos actuar en origen e intentar resolver muchas de estas guerras. Pero es necesario dar una respuesta a la gente que está entrando, ¿no? Escúchame, vamos a hablar de la realidad en Siria. En Siria te encuentras con el Estado Islámico, con Ahrar al-Sham, que es una institución wahabista apoyada por Arabia Saudita, y con Jabhat al-Nusra, que es una derivación del islamismo extremo y también terrorista. Una mínima parte del ejército libre de Siria, laico más o menos, y tienes a Bashar al-Assad. Y ahora digo, resuelve eso. Es que mira, hablar de resolver los conflictos, yo estoy de acuerdo en resolverlos, pero el problema es que el conflicto de Siria nos va a abocar a una solución brutal, y es tener que ver con qué diablo nos terminaremos por aliar. Es terrible lo que estoy diciendo. Pero viene la segunda. Mientras tanto tienes gente que huye de la guerra. Y cuando huye de la guerra necesita un país seguro. Y en ese país seguro, que es Turquía, que es un país seguro, tienen que tener unas condiciones mínimas de vida. Porque si el mensaje que enviamos es, como tienen ustedes unas condiciones terribles de vida, vengan ustedes a Europa, te voy a poner un ejemplo. Es que tiene que ser Turquía quien se haga cargo es que cualquier refugiado tiene que buscar refugio en el país vecino. Que busque refugio, pero aquí que no vengan, es lo que estás diciendo. Y la comunidad internacional apoyarla. Europa se supone que tiene muchísima más capacidad para asumir esta crisis. Te digo una cosa, no es verdad que no tiene más capacidad, pero Turquía. Fueron muy pocos, hablemos de lo que son traslados masivos de población cuando las comunicaciones son sencillas. Te voy a poner un ejemplo. Por el desastre climático, cambio climático, se va a producir un desastre en el delta del Brahmaputra que afectará a decenas, casi te diría centenares de millones de personas, bangladesíes. ¿Qué tenemos que hacer? Recoger a los bangladesíes porque los rohingya
que son los musulmanes de la zona de Arakan, esos nos tocan el corazón, pero son pocos. Cuando tengamos una situación imposible de controlar, yo creo que hay un... Javier, pero yo creo, Javier, y Europa hubo un artículo de recoger a todos los refugiados. ¿Tú crees que sí? tener una política? No todos, pero hubo un artículo, todos los que se jueguen la vida y lleguen. Hubo un artículo de... Es que yo los conozco en origen, ¿eh? Sí. Yo los conozco en origen. Desde luego una política mucho más predispuesta, mucho más solidaria de la que tenemos ahora mismo, que es blindar fronteras. Eso es lo que no puede ocurrir, eso es lo que no puede ocurrir en un continente que ha necesitado precisamente de otros países para que acogieran a sus propios refugiados. Juncker hizo un discurso largo en el debate del Estado de la Unión, centró la mayor parte del discurso al tema de los refugiados y habló del pasado de Europa de refugiados. Todos hemos sido refugiados, hay pocos países que no lo hayan sido, hay pocos países que no hayan tenido en algún momento dictaduras, que no hayan visto a sus ciudadanos huir a otros países. ¿No deberíamos tener la piel más fina? Pues claro, pero que te digo, la solución no es tener una movilización ética desde la estética. Y cuando vemos esa tremenda imagen del niño, eso evidentemente, por Dios, a cualquiera le impacta. Pero a mí lo que me impacta no es el niño, es las condiciones anteriores. Y es ese abandono absoluto de los campos, esa ceguera completa que hemos tenido con la gente que ha buscado refugio y lo han encontrado, pero han encontrado desesperanza y desesperación. Y entonces buscan el espejo, el oasis que significa Europa. Y esto es una llamada que es imposible que nosotros acojamos, porque numéricamente no podemos. Pero son el 0,1% de la población europea. Espera ahora lo que mismo. va a venir. Espera lo que va a venir. Bueno, pero un segundo, ahora mismo es una situación de emergencia. O sea, Europa, un bloque entero de 28 países, no se puede, digamos, quedar paralizado por el 0,1% de su población, que ha llamado a las puertas. No significa que todos se vayan a quedar, porque no todos tendrán el asilo. Los países vecinos tienen más de 4 millones de personas. Digamos, pero la imagen, confrontando la nuestra con la de ellos, nigeriano de Lagos, es muy difícil de justificar. Europa no puede ir por el mundo dando lecciones de democracia y luego dice, no, es que me ha venido un contingente que equivale al 0,1% de mi población y no soy capaz de acogerlo ni darle las mínimas condiciones. Es que eso sí, no es presentable. En eso estoy de acuerdo. Si estamos de acuerdo, yo he votado a favor de eso. Pero lo que yo no me quedo es en la solución inmediata y ya estamos resuelto el problema. Yo lo que te digo es que en este momento lo que tenemos como enorme problema es que estamos diciendo, juéguense la vida porque cuando vengan acá, después de jugarse la vida y perderla muchos, van ustedes a entrar. Y eso es un error inmenso. No estamos diciendo, están aquí ya. Desde Jonás y Tania. Digo que no se lo estamos diciendo, están aquí ya. Es que están llegando. Es decir, en la frontera Serbia, y de ahí a Macedonia, Grecia, están aquí ya. O sea, y están llegando otros más. Sí, pero el problema no es... Yo creo que no podemos centrar el problema en que si Europa se dota de un sistema de acogida de refugiados va a haber un efecto llamada que hará insostenible el propio sistema. No, la gente está llegando, no hay una respuesta europea, algunos países como Hungría los tratan de una manera indecente y por lo tanto Europa tiene que dotarse de un sistema de acoger refugiados de manera ordenada y eso es lo que estamos defendiendo. Y cuando te lleguen masas que te van a llegar, ¿qué harás? Pues habrá un sistema ordenado para... ¿Cuándo? Bueno, pues eso es lo que estamos peleando, pues eso es lo que quiere el Parlamento. Ayudar al refugiado en origen, darle unas mínimas condiciones de vida. Eso también. Pero son efectivamente, una cosa no tendría que ser. Venga, Tania. La solución no puede ser decir que en Turquía y en Líbano tienen que haber campos de refugiados decentes. Entre Turquía y Líbano decimos que están asumiendo 3 millones de refugiados y que no ha habido acuerdo entre los ministros por 160.000, por una cuota de 160.000. Es una vergüenza. No podemos decir que no tenemos capacidad para asumir 160.000 refugiados en Europa. Y el ejemplo lo tenemos en la red de ciudades refugio, lo tenemos en Madrid, lo tenemos en Barcelona, donde se han establecido medidas para garantizar vivienda, para garantizar acceso a la educación, medidas de redes solidarias con familias que están dispuestas. Bueno, eso no funciona, lo dices tú. Eso lo dices tú. Desde luego son medidas, iniciativas que se han empezado a poner en práctica ya y que están dando respuesta a una situación de emergencia. Mientras la Unión Europea, por ejemplo, el gobierno del Partido Popular en España, perdón, bueno, es el Consejo, son los ministros. Pero al final, pero son los ministros. Pero es que al final la decisión afecta. Hay que enviar barcos estamos en una a Somalia. situación de parálisis. Escúchame. Y en cambio estamos teniendo actuaciones ya desde el ámbito local, desde el ámbito de la ciudadanía, la solidaridad de las familias que están dando esa respuesta. Y desde el ámbito nacional, no podemos seguir con esta parálisis.
Los eritreos salen por la frontera de Sudán, por la zona de Kassala. El puerto más inmediato es Port Sudán, que está relativamente cerca. Tenemos que enviar barcos a Port Sudán para recoger a la gente que huye de Eritrea. Te hago otra pregunta. Es que te empañas con los barcos. No. Es decir, es que yo no quiero que las sea mujeres somalíes, a ver, o las mujeres eritreas, porque te digo la realidad, tengan que ser prostituidas. Desde luego, yo tampoco. Durante el transcurso para llegar a Europa y entonces que movilicen tu corazón. Yo hablo en origen. Hay que hacerlo. También. Mandamos barcos a Port Sudán. También mandamos barcos a Mogadiscio. La ayuda humanitaria tiene que actuar en origen. Mandamos barcos a Mogadiscio para que vengan. Nos queda poco tiempo. Claro, vosotros habláis de humo, yo hablo de realidad. Tenemos que sacar a la gente de origen. Barcos. Que se nos va el tiempo. Le quiero pedir a Lucía. Javier, gracias. Estamos terminando. La posibilidad de solicitar asilo en su país de origen. Eso, empezando por ahí. Gracias. Lucía, quiero pedir que nos cuentes... Gracias, Javier. La semana que viene los ministros vuelven a la carga. Hay un segundo intento de que este sistema del que estamos hablando, de 160.000 para repartir de una manera equilibrada 160.000 refugiados, se va a volver a intentar. ¿Hay novedades? ¿Puede haber acuerdo? La presidencia luxemburguesa está bastante empeñada en sacarlo adelante y están haciendo diversas propuestas. Bueno, aparte de rebajar, como ya hicieron en la reunión anterior, mucho el contenido de la declaración, hay una posibilidad de que Hungría se excluya. Pero claro, si Hungría se excluye, también el cupo asignado a ese país, del que se reubicarían a otros países, desaparece, con lo cual no serían 120.000, serían menos o se redistribuirían entre los otros dos países. Entonces es complicado, sobre todo porque la Comisión, con buen criterio creo, insistió en que todos los países miembros deberían responsabilizarse con la idea de que esto es un problema europeo, no es de un país aislado, sino de todos. Entonces es difícil. Existe también la amenaza de convocar una cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno al día siguiente si los ministros no tienen éxito. Pero tampoco sé hasta qué punto en este tema se podría aprobar por una mayoría cualificada, pero es un tema demasiado sensible y la práctica no aconseja hasta ahora. Ahora mismo habría mayoría cualificada suficiente como para sacar la iniciativa adelante, aún con la oposición de estos países del este. Pero no quieren llegar a ese extremo porque es un asunto demasiado sensible. ¿Cómo obliga a un país a que acoja y trate con buenas condiciones a un grupo de refugiados al que no quiere? Yo creo, y un último comentario, estamos terminando, pero quiero que me digan si no deberían sus líderes respectivos, porque yo creo que aquí en la Unión Europea, en Bruselas, en el Parlamento, la implicación con este tema, la voluntad, desde luego, es máxima, la Comisión, el Parlamento, pero me da la sensación de que a nivel nacional, en el caso de España, no se habla tanto, y yo les quiero preguntar si no aconsejarían a sus respectivos líderes de sus partidos, a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera, no les aconsejan que vayan a verlo, que viajen a la frontera, porque no lo han hecho y que tengo la sensación de que en este tema están manteniendo un perfil bajo, y incluso, obviamente, también el presidente Rajoy. Pero contesten a esa pregunta, ¿les animan a ir a la frontera? En nuestro caso fuimos el primer partido que envió a un miembro del partido a... Pero yo no hablo de... Yo digo... Que enviamos a un eurodiputado a conocer el conflicto. Miguel Urbán. A Miguel Urbán enviamos a conocer el conflicto. Pero no debería ir el líder, dada la gravedad, dado que son nuestras fronteras, es la frontera húngara, pero es también nuestra frontera como europeos. ¿No debería ir también, no le animaría usted a su compañero Pablo Iglesias, que está por aquí, a que fuera? O sea, desde luego, lo que yo creo que hay que hacer es una delegación más pero el líder no debe intensa. Podrá ir o podrá no ir, quiero decir que considero que hay personas que están responsabilizadas exclusivamente de esto, o sea, el partido, cada uno tiene sus responsabilidades, está la Secretaría de Relaciones Internacionales, está la gente que trabaja en el Parlamento, que nos hacemos más cargo de la política internacional aquí en el Parlamento Europeo. Pues, desde luego lo que hay que delegar más. Sí, pero desde luego, o sea, repartir un poco, y desde luego lo que sí tenemos es una implicación desde el primer momento en esta cuestión. Gracias, Jonas. ¿Debe Pedro Sánchez? Sí, como os decía, yo he estado allí, Elena Valenciano también. Probablemente estaría bien que fuera Pedro Sánchez también a ver sobre el terreno, y sobre el resto de los líderes, pues bueno, yo no sé si Pablo Iglesias tiene que ir o no, pero al menos estar hoy en el Pleno para votar la resolución, yo creo que debería estar, y hoy pues no le hemos visto en su escaño. Javier, debe ir Albert Rivera. Vamos a ver, es que volvemos a ir a ver la valla, queda bien, haces la foto, hablas con un refugiado. Pero sensibiliza a uno. No, usted ha visto muchas guerras. Yo te voy a decir dónde hay que ir. Hay que ir a los lugares de origen, hay que ir, por ejemplo, a la zona de Sokoto, en Nigeria, hay que ir a la al delta del Níger para ver lo que está pasando allá, para ver las condiciones de vida, y después yo recomendaría que hicieran el siguiente trayecto, que es Musoró, Korotoro, Falla, Unianga, Tecro, Jufra,
Yalo, Golfe de Sirte, que lo hagan, porque esa es la realidad. Ir después a, ¿qué te digo yo?, a la isla de Pantelaria, está muy bien, pero el problema es todo ese que es el que no vemos. Pero ahora Hungría es nuestra unión y está demasiado cerca, aunque pues entonces, no excluye que haya que ir a los países de origen. Hay que ir a los campos de refugiados para ver cómo viven hace ya 4 o 5 años. Porque claro, yo te repito, el tierno corazón impactado por la foto de Aylán, ese tierno corazón me parece hipócrita. Pero ayuda, la imagen ayuda quizás a la acción. Sí, claro. Vamos a terminar, gracias. Gracias a los 4, esta es vuestra casa y seguiremos con estos temas y muchos otros. Hasta la próxima.